Vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, pero básicamente para introducir este tema quiero hablar de algunas tecnologías que tienen que ver con la cuarta revolución industrial, que es lo que estamos viviendo en este momento, seamos más o menos conscientes de eso. Y esta cuarta revolución industrial tiene que ver con estas tecnologías que ustedes no están viendo, pero brevemente van a poder ver en pantalla. La primera es la nube. No voy a ir muy rápido con esto porque no es el tema de la presentación. La nube, que básicamente significa una capacidad enorme, gigantesca de cómputo, capacidad de cómputo, disponible para cualquier persona por un costo bajísimo o inclusive de manera gratuita, ¿no? El poder de cómputo que hoy tenemos disponible, cualquiera de nosotros, es gigantesco. Para que tengan una idea, cualquiera de los teléfonos que tienen ustedes, cualquiera de los teléfonos que tenga el peor teléfono, tiene más capacidad de cómputo que todas las computadoras que llevaron al hombre a la luna. Quiere decir que en nuestro bolsillo tenemos ese poder. Nosotros lo usamos para ir Twitter, pero bueno, el hombre llegó a la luna con esto. Y eso es el primer efecto que causa y que produce esta revolución industrial. El segundo es el IoT, que es Internet de las Cosas. Son todos los sensores que nosotros le podemos poner prácticamente a cualquier cosa, inclusive a los seres humanos, ¿no? Yo tengo una pulsera acá que me mide las calorías, si duermo profundo, si soñé, no soñé, cuántas calorías consumí, etc. Me da un montón de información sobre cómo transcurre parte de mi vida que me sirve a mí para tomar decisiones. Blockchain es otra tecnología que probablemente, no sé si escucharon, por ahí escucharon hablar de Bitcoin, ¿no? Porque blockchain todo el mundo dice no sé qué es, pero Bitcoin sí. Bueno, básicamente la tecnología sobre la que funciona Bitcoin es blockchain. La cuarta es la inteligencia artificial, que es de la que vamos a hablar hoy. Y la última es la computación cuántica, que hoy estamos alrededor de 10 años de poder usarlo de manera masiva, la computación cuántica, pero la computación cuántica va a ser una revolución total y absoluta en esto, en el primer punto que hablé, ¿no? Que es la capacidad de cómputo. Pero para hablar de revolución industrial y qué es lo que se viene y qué es lo que nos va a pasar, por la premisa que proponían, ¿no? Si vamos a ser reemplazados por robots, a mí me gustaría contarles que estas cosas nos vienen pasando a los seres humanos desde hace muchísimos años, ¿no? Esto que ven acá es una foto de Nueva York de 1905 aproximadamente, donde lo que podemos ver es una tecnología que había llegado a su pico de desarrollo, que es el transporte a través de un animal, ¿no? Es decir, un caballo o algún otro animal, ¿no? Pero había llegado al pico de su desarrollo tecnológico. ¿Esto qué quiere decir? Que durante miles de años el ser humano había trabajado y mejorado la cría, el cuidado de los caballos, por ejemplo. Este conocimiento además se había transmitido de familia en familia, muy importante este concepto de familia en familia, mucha tradición atrás de esto. El ser humano había mejorado las carretas durante miles de años, ¿no? Miles de años había ido mejorando, haciéndolo con mejores materiales, mejorando las ruedas. Hubo un desarrollo enorme en la fabricación de esas carretas, en el mantenimiento de esas carretas, en la conducción, ¿no? Los conductores eran expertos y habían llegado en este momento al pico de desarrollo de vuelta. Nunca hubo mejores conductores de carretas que en este momento, al pico total. Y de vuelta, tradición, familias, generaciones y generaciones que se traspasaban este conocimiento y un ecosistema económico alrededor de esto gigantesco. Todo el mundo que trabajaba criando los caballos, cuidándolos, haciendo las carretas, manejando las carretas, limpiando la bosta que tenían los caballos, que era también un montón de personas. Todo un ecosistema gigantesco en la ciudad de Nueva York en 1905. ¿Y qué pasó? 15 años después, ¿qué pasó? Era la misma foto del mismo lugar. Pasó algo total y absolutamente ridículo. Si ustedes estuviesen en 1905 y yo les explicara esto que va a pasar, ustedes dirían que estoy total y absolutamente loco. Apareció el motor explosión, ¿no? Que es una tecnología espantosa, ruidosa, sucia, largo olor. Nadie la conoce, nadie sabe fabricar un motor, nadie sabe arreglar un motor, nadie sabe conducir un automóvil, nadie sabe nada de esto, Y acá vemos, ¿no?, lo que pasó.
desapareció. Desapareció todo ese ecosistema. Miles de años de tradición de familias tirados a la basura. Todo ese ecosistema desapareció de un plumazo por una tecnología que yo les puedo asegurar que ustedes no hubiesen apostado un solo centavo de que iba a ser exitosa. Y sin embargo ocurrió. Esta no es la primera vez que nos ocurre a los seres humanos. Porque ahora parece que la tecnología es algo de este momento. Vieron que están los famosos nativos digitales. Existen. Existen. ¿Los chicos nacieron con tecnología? Sí. Todos los que estamos acá también nacimos con tecnología. Con otras tecnologías. El libro es una tecnología espectacular, que fue un avance en la humanidad cuando Gutenberg hizo, no la imprenta, sino la imprenta de tipos móviles, ¿no? que abarató y hizo que los libros estuviesen disponibles para muchas más personas. Son revoluciones. El que inventó la rueda, que no sabemos quién fue, cambió totalmente la manera en que trabajaban las personas, en las que producían valor. Esto ya nos pasó muchas veces. Y nos está volviendo a pasar con esta cuarta revolución industrial y de vuelta con este tipo de tecnologías. Y lo que va a pasar es que un montón de trabajos van a desaparecer. Punto. Van a desaparecer. No van a existir más. Pero siempre la tecnología lo que hizo fue destruir un montón de trabajo, pero también crear un montón de trabajo. Un montón de trabajo nuevo. En este caso, el automóvil creó muchísimo más trabajo que existía antes con las carretas, muchísimo más. Lo vemos, la industria del automóvil es gigante, millones y millones de personas trabajan alrededor del mundo hoy alrededor de esto. Saben que esta industria está viviendo su propia revolución. Tuve la oportunidad de subirme a un auto de estos eléctricos, un Tesla, ¿no? En Estados Unidos. Vivimos en la prehistoria. Totalmente. Mis hijos le van a decir a sus nietos, no saben, mi papá tenía un auto a explosión. ¡Qué espanto! Horrible. Lo prendía y decía, salía humo. Un desastre. Esto ya nos pasó. Entonces, no tenemos que tener miedo que nos vaya a pasar. Lo que tenemos que hacer es estar preparados. Porque las personas que manejaban la carreta, que fabricaban las carretas, que juntaban la bosta, que cuidaban y criaban a los caballos, tuvieron dos opciones. O se adecuaban tecnológicamente, aprendían algo totalmente nuevo o se quedaban sin trabajo. Por suerte hubo mucho más trabajo alrededor del automóvil de vuelta que con las carretas. Y la inteligencia artificial tiene muchísimo que ver con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, que como acá yo siempre digo, no es inteligencia, ¿no? Es un artificio que creamos nosotros los seres humanos para imitar la manera en que pensamos. Pero si no fuese un artificio, no sería artificial, sería solo inteligencia. ¿Está bien? Y que sirve y es muy fácil reemplazar tareas que nosotros hacemos de manera automática, ¿no? Entonces es muy fácil para la inteligencia artificial automatizar muchas de estas tareas que requieren muy poco o algo de pensamiento. ¿Cuáles son los trabajos que van a desaparecer? Bueno, todos los trabajos que ustedes dicen, esto es un trabajo inhumano, bueno, no lo van a hacer más humanos. Hace poco, hará un par de años, por ejemplo, una empresa Foxconn, que es una de las empresas chinas que fabrica muchos de los teléfonos que tienen ustedes, ¿no? Tenía muchas críticas porque tenía, chinos trabajando como robots, ¿no? De manera inhumana. ¿Qué hicieron un día? Un día fue noticia mundial. Echaron 60.000 personas. 60.000 personas en un día para la calle. Y la reemplazaron por robots. O sea, todo el mundo se espantó. ¿Cómo puede ser que echaron 60.000 personas? Bueno, pero no hacían un trabajo humano. Todos habíamos convenido, esto no era un trabajo humano. Bueno, no existe más ese trabajo. Los choferes de Uber y los taxis, que vean que se pelean. No tiene sentido esa pelea. En 10 años no hay más conductores. En 10 años no hay más conductores. Ese es un trabajo que desaparece. La pobre persona que nos cobra peaje, ¿no? Que tiene un trabajo espantoso, pobre. Trabaja en una cabinita de 1 metro por 1 metro, con el smog todo el día oliendo. Eso no es un trabajo humano. Bueno, no tiene que tener más trabajo. La clave de esto es cómo nos preparamos. Y ahí hay algo, y con esto ya termino mi parte, porque los otros expositores son mucho mejores que yo, mucho mejores y tienen más cosas interesantes que contar, que no hay que tener miedo, porque hay algo que es fundamental en esto, y es, lo único que hacen las computadoras son cálculos matemáticos, nada más. Todo el resto que nosotros vemos,
cuando prendemos esta computadora, los teléfonos o cualquier tipo de artefacto, es magia que creamos nosotros los seres humanos, que convertimos cálculos matemáticos en esto. Nada más. Pero las computadoras solo hacen eso. Y hay muchas cosas que no tienen, pero una de las cosas más importantes para mí es que no tienen ninguna motivación. Creo que hace algunos años le ganaron a Garry Kasparov, ¿no?, al ajedrez. No sé si escucharon esa noticia. Más allá que para mí fue medio de un año, porque atrás de la computadora había 40 personas manejando, ¿no? El pobre Kasparov lo pusieron adelante, le pusieron una computadora, ¿no? Y la foto de atrás, no sé si la viste, bueno, había 40 personas. Bueno, suponete que era una computadora, ¿no? Para mí el dato más relevante es que esa computadora que le ganó a Garry Kasparov no festejó. No festejó. Ni siquiera le importó haberle ganado. Es más, si no le hubiese puesto adelante de Kasparov, le hubiesen dicho jugar al ajedrez y atrás no había un grupo de humanos que le hacían jugar al ajedrez, esa computadora no hacía nada. Yo me paraba delante de la computadora no hace nada, porque no le interesa hacer nada, no tiene ninguna motivación, no hay ningún sistema informático que tenga ningún tipo de motivación. Y para finalizar, una frase que para mí es genial, que explica esto, porque no hay que tener miedo y cómo nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar todas estas tecnologías para potenciar el ingenio humano. Una frase de Pablo Picasso, ¿no? Pablo Picasso, ¿saben?, murió en 1973, o sea, murió antes de que yo haya nacido. Y un genio como era, le preguntaron qué opinaba de las computadoras en ese tiempo. Y lo que dijo fue cierto en ese momento y sigue siendo cierto ahora y va a seguir siendo en el futuro, porque es la clave de muchas de estas discusiones. Lo que dijo Picasso fue genial. Las computadoras son inútiles, solo pueden darme respuestas. ¿Bien? Y esa es la tarea que tienen todas las computadoras, los sistemas de inteligencia artificial, cualquiera de las tecnologías nuevas que vayamos a ver. Solo nos van a dar respuesta. El resto lo tenemos que hacer nosotros y lo vamos a seguir haciendo. Así que muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un privilegio estar acá con tan prestigiosos oradores y delante de ustedes. Y muchas gracias y bueno, esperemos tener un lindo debate luego de la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. No voy a ser mejor orador, probablemente puedo hablar fuerte, pero no necesariamente voy a decir cosas tan inteligentes. Pero sí creo que podemos complementarnos en algunos temas que pueden dar una mirada a esto, al menos, y yo diría quizás no tanto del modo como yo solo la veo, yo voy a hablar desde mí, por supuesto, pero también desde lo que venimos viendo en Telefónica. La forma de poder explicar un poco todas las avances tecnológicos que Jorge nos estaba dando, estoy bien con tu nombre, ¿correcto? Sí, Jorge. Es entender lo que se llama la ley de Moore. La ley de Moore viene de un señor que allá en Intel, por la década del 80, dijo que cada 18 meses el costo de producir tecnología va a disminuir a la mitad y la capacidad va a aumentar la mitad. Entonces, cuando hablamos de la revolución industrial, la industria 4.0, en realidad lo que estamos hablando es de una revolución que ocurre en todos los ámbitos de nuestra vida, que tiene que ver con lo digital, con la revolución digital. Esto de que cada vez es más barato, y Jorge lo expresó muy bien, con la capacidad tecnológica que hoy llevamos en el bolsillo. Entonces, si nosotros entendemos que detrás de las empresas lo que hay es una revolución mucho mayor, vamos a poder entender qué es lo que está pasando en el mundo de la empresa. En el mundo de la empresa, las empresas van a ser más eficientes, van a tener inteligencia artificial, y está muy bien como la definiste, o van a tener automatización. Pero hay unas características que tienen que ver, por lo menos, con cómo nosotros vemos la situación de hoy, que es diferente de la que Jorge describió muy bien en términos del cambio de la tracción a sangre a la tracción a motor. Y básicamente se da, creo yo, por dos características. La primera es, esta revolución es mucho más veloz que aquella. La velocidad, para que ustedes se den cuenta en términos de dónde estamos parados en la velocidad, a la telefonía fija le llevó casi 75 años llegar a 100 millones de clientes. A la telefonía móvil le llevó 16 años llegar a los 16 millones de clientes.
Al iTunes le llevó 6 años llegar a los 100 millones de clientes. Y a Candy Crush, en 1 año y 3 meses, llegó a los 100 millones de usuarios. Es decir, la velocidad con la que se está masificando el mundo de lo digital es tremenda. Si nosotros pensamos que hace 10 años había unos 200 millones de habitantes conectados a banda ancha fija, hoy hay 3.400.000 ciudadanos del mundo conectados a banda ancha móvil, y Cisco espera que para el 2021 sean casi 4.500 millones de personas conectadas a banda ancha móvil. Estamos hablando de que la velocidad que estamos viviendo es muy grande. La segunda, y yo creía que era una característica de nuestra época, pero veo que no, por lo que vos describiste, que es la disrupción. Es la velocidad con la que los negocios van a ser de alguna manera desafiados. Y vos mencionaste Uber, mencionaste alguna de esas situaciones en términos de un poco si se puede frenar o no, pero la realidad es que a quien de alguna manera se ve amenazado su negocio tiene que rápidamente poder adaptarse, y esto tiene sus consecuencias en el mundo de lo económico, ¿no? Entonces, digo, para pensar, recién Jorge mencionaba a Uber, yo podría mencionar a Airbnb. Airbnb es la principal compañía de hospedaje y no tiene un solo hotel. Y en nuestra industria, el tan simpático WhatsApp, digamos, ¿no? Si de alguna manera alguien que no es de la industria crea una herramienta que es mucho más eficiente que las herramientas que habíamos podido crear nosotros para que nuestros clientes se comunicaran. Y WhatsApp no tiene una sola red y no le preocupa nada qué pasa con la red. Lo que a él le preocupa es generar la capacidad de que los usuarios se puedan comunicar. Entonces, aquí lo que hay es una primera característica en esta velocidad y en esta disrupción, que es lo que cambió es el cambio. Pareciera ser que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y que probablemente la política, la economía, las empresas, el deporte, nuestros usos y costumbres van a cambiar de una manera que lo empezamos a vislumbrar hoy, pero no sabemos cómo va a desarrollarse en el futuro. Hay un modo de pensar y de hacer del mundo de lo digital que va a cambiar la forma en que nosotros pensamos y hacemos. Y aquí uno puede pararse en un lugar que es el del optimista y pensar que todo va a estar bien, o en el lugar del pesimista y pensar que todo va a estar mal. La realidad es que ninguno de los dos tiene que hacer nada para que se resuelvan los problemas que esto puede causar. Y en esto voy a usar palabras de Santiago Kovadlov, que alguna vez dijo: solo los esperanzados somos los que nos ponemos manos a la obra para mejorar el futuro y esperar lo mejor de ese futuro. Desde ahí yo creo que hay aspectos muy buenos de esta revolución tecnológica, de esta revolución digital. Creo que vamos a resolver uno de los problemas que hoy es un cuello de botella, que es la superpoblación. La alimentación con la biotecnología creo que va a dar grandes saltos, las compañías van a ser más eficientes, creo que vamos a ser mucho más amigables con el medio ambiente. Entonces, yo veo enormes aspectos positivos de este cambio. El aspecto que a mí me preocupa, por ahí tiene que ver con el corto plazo, el mediano plazo, con aquel, si querés, señor que manejaba la carreta o el que manejaba las ruedas, cómo hace para adaptarse. Y ahí hay, creo que, dos aspectos. Uno es el trabajo y el segundo es que haya una brecha o que se amplíe la brecha entre pobres y ricos. Así que la tecnología realmente ayuda a los señores de Netflix a seguir haciendo dinero, pero haya un montón de gente que se quede sin esa posibilidad. Si nosotros pensamos que hay un porcentaje enorme de trabajos que hoy no existen y que van a existir en la era digital, tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos que de alguna manera la robotización no solo reemplazó trabajo, sino que también disminuyó el salario promedio de esos trabajadores, con lo cual hay algunos aspectos que tenemos que pegarles una mirada. Ahora, lo único que está claro es que esto no se puede frenar. En el estadio en el que estamos, esto va a ser, este cambio va a ser el que va a ser. Vamos a tener que transitar por esta revolución en la que estamos inmersos y probablemente tengamos que hacernos cargos de algunas de esas consecuencias de esta revolución. Y yo creo que la herramienta principal para resolver los desafíos que esta revolución, que no vamos a poder frenarla,
Coincido contigo, los taxistas no tiene sentido que se peleen con Uber, y los de Uber no van a tener ningún sentido que se peleen con los autos que van a ser autoconducidos. Creo que tenemos que educar en 3 lineamientos. El primero es el conocimientos, es el saber, el conocimiento de las herramientas digitales, cómo poder utilizarlas y que sean realmente útiles para hacerlo. El segundo es educar en las habilidades, en el poder usar nuestro conocimiento de manera a transformar la realidad. Y yo creo que hay una tercera elemento de esta educación que tiene que ver con las actitudes. Si vamos a cambiar nuestro modo de ser y nuestro modo de hacer las cosas, creo que tenemos que también cambiar nuestro modo de ser. La forma en que resolvemos los problemas hoy no van a ser la forma en que vamos a resolver los problemas en este mundo digital. Educar es una herramienta en la que tenemos que trabajar y hay que trabajar arduamente. Nosotros desde Telefónica tenemos mucho el foco puesto en la educación digital porque creemos que es la forma de transformar. Por supuesto no lo podemos escalar solos, necesitamos de todos los actores sociales y de los gobiernos para poder hacerlo. Pero hay un elemento más que creo que es importante y que nos convoca esta revolución digital. Es si todo va a cambiar, si la forma de vivir, de pensar y de hacer va a cambiar. También creo que tenemos que repensar las reglas del juego. Creo que la ética, la forma en que vamos a mirar los problemas y resolver los problemas del futuro y el lugar que le vamos a dar al ser humano en todo esto, tiene que ser repensado, tiene que ser discutido y tiene que ser parte y parte central de este tema. En esto yo cerraría con unas palabras de Juan José. Mencionaste al presidente de Telefónica y tiene una frase que a mí me gusta mucho que es durante mucho tiempo el ser humano se adaptó a la tecnología. Es el momento de que la tecnología se adapte al ser humano. Y creo que esto de humanizar la tecnología, de pensar que los algoritmos, como bien dijiste, solo pueden emular al ser humano, pero no pueden ser un ser humano, es muy importante como foco de discusión en esta etapa. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Además de dar las gracias al profesor Atkins, a Fernando y sobre todo al auditorio, a mí me parece que el mérito siempre está en el auditorio porque hace un día precioso para no estar aquí. Y creo yo que había una persona en Córdoba, ya sabéis cómo son los de Córdoba, que fue una vez al sur, fue a Calafate y fue al Perito Moreno y anduvo por encima del Perito Moreno y al volver a Córdoba empezaron los amigos a preguntarle, le decían, bueno, ¿y qué te ha parecido el Calafate? ¿Y qué te ha parecido el Perito Moreno? Y él, bueno, nos tomamos un asado y estaba espléndido el asado y nos dimos un paseo y bebimos todo lo que pudimos beber, nos tomamos un mate, luego, bueno, pero ¿y qué te pareció el Perito Moreno? No, y el asado fue impresionante porque estuvimos 3 horas comiendo y tal, pero ¿qué te pareció el Perito Moreno? Y dice, bueno, como todos los peritos morenos. Entonces, yo creo que esto no es como todos los peritos morenos. A mí me parece que estamos en un momento en el que esto que la pantalla aparece como revolución industrial no es una nueva revolución industrial, fundamentalmente porque el título de este encuentro es inteligencia artificial. Y cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, empezamos a hablar de personas y empezamos a hablar de posibilidades de cambio. Y me alegro mucho que esté aquí Elvira, porque yo le decía antes que probablemente había que recordar una frase del maestro Sábato cuando decía que hay una manera de contribuir al cambio y es no resignarse. Yo no me resigno a que al final, después de decir que esto no tiene remedio, hay que empezar a pensar en la ética y en qué hacen las personas en este momento. Probablemente, si hablamos de esa manera, ponemos el carro delante de los bueyes, y aquí hay que poner primero los bueyes y después el carro. Es decir, pensemos primero en las personas y después empecemos a pensar en lo que representan los cambios de la digitalización.
Yo he traído un recuerdo, porque todo habré leído en 1984, pero estoy seguro que muchos no habéis visto un anuncio que Ridley Scott en 1984 estrenó en el descanso de la Super Bowl en Estados Unidos, coincidiendo con el año que daba título a la novela de Orson Welles. Estrenó un anuncio de 1 minuto que era un anuncio, a mí me parece que definitivo para ver qué es lo que puede pasar y qué es lo que puede ocurrir en un inmediato futuro. Todo esto si funciona digitalmente la técnica. Acá estoy ahora sí, Fijaos qué hermoso anuncio. El anuncio es la joya de Ridley Scott, pero dice, ya veréis como 1984 no es 1984 y probablemente 1984 no era todavía 1984, pero creo que es bueno que recordemos juntos que el señor Winston Smith, protagonista de 1984, tenía, como tenía toda la sociedad que refleja la novela, que esa sociedad estaba siendo observada, estaba siendo vigilada, estaba siendo manejada. Y tengo la sensación de que en este momento muchos de nosotros pensamos que estamos siendo observados, que estamos siendo manejados y que estamos siendo vigilados. Y probablemente hay que empezar a hacer algo para que eso no se produzca. Bueno, George Orwell dijo lo que estáis viendo en la pantalla: en tiempos de mentira universal, decir la verdad es un acto revolucionario, y yo invito a que digamos hoy la verdad, o por lo menos lo que cada uno piensa que es su verdad, a ver si entre todos somos capaces de sacar algo adelante. Porque realmente yo no sé dónde estamos. Es verdad que esta es un cambio de época, es decir, un momento de esos que se llaman vierteaguas de la historia. El siglo XX ha pasado, el siglo XXI está acá, los paradigmas han cambiado y naturalmente hay que ser capaces de asimilar los nuevos paradigmas, pero uno tendría que saber con qué límite y en qué circunstancias, porque es verdad, por ejemplo, que las redes sociales han hecho posible que la libertad de expresión se magnifique, pero también es verdad que las propias redes sociales han consagrado el que se pueda insultar o injuriar sin tener ningún problema. Y además de pronto nació, como por arte de magia, algo que está dando lugar a una especie de nueva historia. Son las famosas fake news. ¿Perdón? La posverdad. Bueno, la fake news o la posverdad, o como queramos llamarlo, ¿no? De la que es sumo sacerdote el todavía presidente Trump. Pero ahí estamos. Yo lo único que tengo claro en este momento es que
además de que Trump no me cae muy bien, hay dos circunstancias importantes. Una, que seguramente hemos sido capaces de estar en crisis desde el año 2008-2007 y que probablemente vamos a seguir con crisis durante mucho más tiempo. Con crisis de diferentes características y probablemente con distintos adjetivos, ¿no? Habrá crisis y habrá más crisis, pero al final las crisis ponen de relieve algo extraordinariamente hermoso que voy a ver en esta viñeta. Hay métodos para salir de la crisis, o hacerse rico, o hacerse más rico todavía, o salir corriendo. Yo creo que los que aquí estamos en la sección de salir corriendo. Y además de la crisis, es absolutamente indudable que estamos en un mundo global en donde manda lo digital. Es decir, el desafío digital es de tal naturaleza que, y lo estáis viendo en la pantalla, ya no hay estrategias digitales, sino estrategias de lo que sea en un mundo digital. Antes podía haber estrategias de recursos humanos o estrategias digitales de recursos humanos. No. Ahora el mundo digital es el que marca la diferencia entre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y ahí estamos, ¿no? Fijaos lo que vais a ver en la pantalla. Y esta es la fuente, como estáis viendo abajo, que es, si yo no me equivoco, fuentes oficiales de las multinacionales. Y fijaos lo que en un minuto en el mundo hace la gente. Por ejemplo, 156 millones de emails, es decir, como si todos los argentinos pusiesen en un minuto 4 emails al mismo tiempo, ¿no? Eso está ocurriendo hoy en el mundo en un minuto. Ese es el mundo digital. Esta es la locura estrepitosamente en la que nos hemos metido. Probablemente todos estos datos son, digamos que relativamente oficiales, ¿no? Y todo eso como consecuencia de que hay un grupo de seres, tremendos robots maravillosos que The Economist acertó a señalar en una portada de enero de este mismo año. Y fijaos qué cosa más curiosa. Las 5 empresas con mayor capitalización bursátil en el mundo actualmente son 5 empresas que tienen que ver con el mundo digital. Apple son casi 750.000 millones de dólares, Google algo más de 600.000 millones de dólares, Microsoft 550.000 millones de dólares, Facebook 427.000 millones de dólares, que si no me equivoco es el PIB argentino, y Amazon 467.000 millones de dólares. Esto es un despropósito, esto es una locura absoluta, pero esa locura está sucediendo, ¿no? Y además de estar sucediendo, yo me pregunto qué ahora qué vamos a hacer y pienso en los 10 mandamientos y pienso en el 5º mandamiento, el no matarás. Y el no matarás del siglo XXI, 2018, es la ética versus la inteligencia artificial. No es algo que se nos haya ocurrido a través de Atkins o de Fernando Flores o de la cátedra abierta que hablemos de este tema. The Economist hace, creo que un mes, reflejó en su número correspondiente esta portada, ¿no? Inteligencia artificial nos espía. Y el número estaba dedicado a qué es lo que iba a pasar en el mundo del trabajo cuando funcionase la inteligencia artificial. Y servidores, me lo vaya a permitir como final, aunque el final probablemente es un llamamiento a la ética, en un artículo que publicamos en El País hace algo más de un mes, hablábamos de abordar los nuevos debates éticos que plantea la robotización y la inteligencia artificial en la sociedad en general y en la persona en particular. Porque, aunque en los últimos 10 años, por ejemplo, han aparecido tecnologías disruptivas y probablemente cada vez con más velocidad y con más fuerza, desde la robótica a los coches autónomos, yo creo que apenas hay instituciones o compañías que hayan comenzado a pensar en cómo afectarán estas tecnologías al comportamiento responsable de las empresas.
puesto que los ciclos de vida empresarial se reducen drásticamente y la tecnología incrementa exponencialmente el uso de nuevos productos, habría que ir pensando en dar respuesta a nuevos debates éticos vinculados a la tecnología. Por ejemplo, ¿cómo se hará frente a la sustitución de mano de obra humana por robots? ¿Cómo se distribuirá la riqueza creada por robots? ¿Cómo reducir las desigualdades que pueden suponer el acceso a la tecnología y a la educación en nuevas competencias? ¿Cómo protegernos de los algoritmos que introducen sesgos discriminatorios? ¿Cómo mantener el control de un sistema de inteligencia artificial complejo? ¿Cómo impactarán las criptomonedas en el sistema de cobro y pago? Y mil preguntas más que probablemente podríamos hacer. Y en esas circunstancias, a mí se me ocurre que hay que seguir pensando en que, por lo menos en mi caso, yo quiero empresas y organizaciones y personas ciudadanas, porque hay un límite, el horizonte ético de responsabilidad sin el cual la vida en común no tiene sentido. Y porque si hay alguna revolución pendiente, no es la revolución artificial, es la revolución ética.